Bien chicos, sean todos bienvenidos a la clase número 2 de esta serie de clases que vamos a estar subiendo sobre el trading y sobre aspectos que debemos tomar en cuenta hasta llegar a nuestra estrategia que aplicamos para poder ser rentables. Aunque bueno, ser rentables implica muchas cosas, no solamente estrategia como vamos a aprender más adelante. Bien chicos, hoy vamos a ver lo que son los cambios de estructura. Ya vimos en la clase número 1 lo que es una estructura alcista, bajista y de consolidación. Ahora vamos a ver cuándo se producen los cambios de estructura o cuándo podemos detectar que hay un cambio de estructura. Bien, vamos a suponer en primera instancia, ¿verdad?, que tenemos una estructura alcista y ya sabemos que la estructura alcista la identificamos porque tenemos altos más altos y bajos más altos, ¿cierto? De acuerdo a la última clase que nosotros vimos, recordemos que en una estructura alcista vemos que los altos son cada vez más altos, igual que los bajos son cada vez más altos. Ahora bien, cuando nosotros detectamos un cambio de estructura se debe a que deja de ser altos más altos y bajos más altos. Por ejemplo, tenemos esta estructura alcista y una vez que tenemos esta estructura vemos que este alto o el siguiente alto no supera al alto anterior, sino que por el contrario ahora me coloca un bajo más bajo y posterior a esto continúa su tendencia bajista. ¿Cómo la identificamos? Porque ahora me genera altos más bajos y bajos más bajos. Entonces, ¿cómo se llaman cada uno de estos cambios? Bueno, simples. Aquí cuando la estructura mantiene su estructura alcista, en este caso, esto se llama BOS. ¿Ok? Cada uno de estos lo llamamos BOS. Cada uno de estos rompimientos de altos tenemos aquí se llama BOS. ¿Ok? Aquí lo identificamos cada uno de ellos. Y así sucesivamente. Ahora bien, igual cada uno de estos, un boss, un boss, un boss, un boss. Ahora, cuando se produce el cambio de estructura, en este caso pasamos de alcista a bajista, el primer quiebre del bajo anterior es lo que nosotros llamamos un shock. Cuando se produce ese shock es cuando hay un posible cambio de estructura. ¿Por qué digo posible? Porque puede muchas veces suceder que genera un shock y luego vuelve a su estructura alcista. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto, que el shock es simplemente un posible cambio de estructura. Luego, como siguió la tendencia bajista, el siguiente entonces lo identificamos como un boss. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya esto nos confirma. Vamos a colocar esto acá para que se note mejor. Esto nos confirma que ya hay un cambio de estructura y el siguiente rompimiento, como es continuación de esto, lo que seguimos llamando un boss. ¿Ok? Y este que está aquí abajo también lo llamamos un boss. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede cuando, bueno, Gabriel, tenemos una estructura alcista, pasó a bajista, y qué pasa cuando luego pasa a alcista? Bueno, ¿cómo identifico yo? Porque hay un rompimiento del alto. Cuando hablo de rompimiento es cuando se supone que si estoy en una estructura bajista, el siguiente alto no puede superar el alto anterior, tiene que ser un alto más bajo, si de verdad va a continuar bajista. Si llega y supera el alto anterior y me genera un nuevo alto, aquí es cuando me genera un posible rompimiento o cambio estructural, y es lo que nosotros, como es el primer rompimiento, llamamos shock. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el primer rompimiento de un alto. Si esto continúa su tendencia alcista, es decir, generándome altos más altos, como vemos acá, ¿verdad? Entonces simplemente cada uno de estos que está acá lo llamamos un boss. ¿Ok? Este rompimiento acá también lo llamamos un boss, que es una confirmación de que ahora la estructura pasó de bajista a alcista. Es muy importante que manejemos estos conceptos para lo que serán las estrategias. Generalmente habrán escuchado en algunos videos que habrán visto en YouTube, en TikTok o en otros canales que
existen entradas por confirmación y entradas por riesgo. Más adelante, que es el próximo video, vamos a ver qué son entradas por riesgo y entradas por confirmación. ¿Ok? Pero en primera instancia debemos tener claro lo que es un boss y un shock. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en un gráfico real. ¿Okay? Que es lo que nos interesa más, porque a veces, como les digo siempre, ¿verdad? Estos dibujitos son muy bonitos, pero en la vida real, pues, o en el gráfico real, los gráficos no son tan limpios y a veces se nos dificulta un poco visualizarlos. Bien, vamos a colocar un gráfico de 5 minutos, que es generalmente la temporalidad en la que opero y en la que se pueden ver mejores movimientos. ¿Okay? Bien, fíjense acá, pasamos acá de una consolidación que se ve claramente. Luego aquí tenemos una estructura alcista, pero esas velas muy pequeñas no me gustan. No es muy claro, no es muy limpio. Vamos a ver acá si encontramos una estructura un poco más limpia donde se pueda visualizar. Esto parece mucha consolidación. Bien, esta que pareciera que sí, esta es perfecta, muy bien. Esta que está acá. Vamos a comenzar desde aquí, porque esto está muy pequeño. Ok, fíjense acá. Como les dije al principio, al comienzo cuando ustedes estén empezando, pues obviamente vamos a estar dibujando mucho estas figuras, pero ya después con el tiempo no es necesario, ya las vemos ya a ojo, como decimos coloquialmente. Fíjense acá, aquí una bajista, alcista, bajista. Ok, aquí yo creo que es suficiente. Ok, fíjense acá. Entonces, fíjense, aquí venimos, fíjense acá, venimos una conciliación alcista, aquí pasó a bajista. Muy bien, ¿qué es lo que quiero que observen? Vean. Se supone que aquí tenemos un bajo más bajo, ¿cierto? Aquí un alto más bajo y un bajo más bajo. Quiere decir que hasta acá es una estructura bajista. Como rompió este bajo, ¿verdad? Tenemos un boss. ¿Por qué digo que es un boss y no un shock? Porque viene ya de una estructura bajista, o sea, es una continuación de una estructura bajista. Aquí está bajista, se consolidó y luego siguió bajista. Entonces por eso no le digo shock. ¿Okay? Además de que eso también va a depender de dónde inicie tu análisis. Como mi análisis también inicia desde aquí, pues, y veo que es una continuación de tendencia, lo mantengo como un boss. ¿Okay? Porque es una continuación de la tendencia que ya venía de atrás. Ahora bien, fíjense acá, boss, porque vengo bajista, pero aquí hay un rompimiento de un alto que se supone no debió ser más alto que el anterior. Recuerden que estamos bajistas. Entonces esto es lo que se conoce como un shock, que es un posible cambio de estructura. Porque recuerden lo que les dije en los dibujos. Cuando decimos que es un posible, porque a veces el mercado simplemente hace un alto más alto, pero luego continúa su tendencia bajista, como efectivamente acá lo hizo. Fíjense acá, hizo un shock y luego me generó un bajo más alto, más bajo. Quiere decir que continuó su tendencia bajista. Entonces esto lo llamamos un boss, porque continuó su tendencia bajista. No lo puedo llamar un shock. Gabriel, pero aquí colocaste un shock. Sí, porque fue el primer rompimiento, pero este no es el primer rompimiento de este bajo. Es simplemente una continuación del bajo. ¿Ok? Aquí tenemos otro bajo más bajo. Esto sigue siendo un boss. Luego tenemos otro alto más bajo y aquí seguimos teniendo otro boss. Aquí lo vamos a colocar en la parte inferior, igual que acá, ¿verdad? Para tener un poco más de estética. Aquí seguimos teniendo un boss. Vamos a ver si logra romper. Fíjense, aquí no logra romper este bajo, ¿ve? Cuando trazo la línea no veo que no lo logra romper. Entonces me voy a los altos a ver si fue que rompió el alto y efectivamente acá lo hizo. Aquí entonces, como rompió este alto que teóricamente no debió romper si quería continuar bajista, entonces a este lo voy a llamar un shock, porque es el primer rompimiento de estructura que ya venía, que era bajista. Posible rompimiento de estructura. ¿Okay? Entonces vamos a ver si nos confirma. Vean acá. Y aquí me confirma el rompimiento. Entonces ya pasamos de un shock a un boss. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me confirma que el mercado quiere ser alcista.
aquí nuevamente me rompe este alto y me genera otro boss. Y fíjense acá, esto ya es una tendencia alcista, este trozo acá, claramente. Pero aquí me rompe este bajo que tenemos acá. Quiere decir que esto es un shock. Gabriel, pero ¿cómo va a ser un shock si ya venía bajista? Tú acabas de decir que como venía una tendencia bajista, pues simplemente hacemos una continuación. Debería ser un boss. No, no es un boss. ¿Por qué? Porque ya aquí tengo un posible cambio de estructura. Mi primer shock me confirma con dos boss. Quiere decir que debió seguir alcista. Cuando yo coloco el primer boss, ya es una confirmación de cambio de estructura. Quiere decir que cuando me rompe ya ese boss, simplemente es otro cambio de estructura. Es decir, mi shock. Esto me dice a mí que va el mercado posiblemente a cambiar a bajista. Entonces, esto que está aquí es simplemente para indicar que hay un posible cambio de estructura. Entonces, Gabriel, ¿y qué pasa si tiene un shock y un boss y luego cae? Como por ejemplo, aquí vamos a suponer que me da el shock, el boss y luego cae. Entonces quiere decir que el de aquí es un boss. No, no es un boss, sería un shock, porque ya con el primer boss ya tenías una confirmación de cambio de estructura que el mercado no respetó y cayó nuevamente. Entonces tienes un nuevo cambio de estructura y un nuevo shock. Entonces ya aquí incluso esto te va a servir más adelante. Perdón. Vamos a ver que esto me va a servir a mí para identificar los que son los rangos operativos. ¿Okay? Por eso es importante que sepamos marcar estos shocks y estos boss. Perdón. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver que este alto no supera este alto, pero este bajo tampoco es más bajo. Entonces, cuando eso sucede, que tengo esa incongruencia acá, fíjense que este alto no supera este alto, pero este bajo tampoco es más bajo que este. Entonces, podríamos decir, y como de hecho se observa, que cuando tenemos esas aparentes incongruencias, tenemos simplemente una consolidación. ¿Okay? Entonces aquí pues no hay ni shocks ni boss, sino simplemente una consolidación, una caja, que era lo que les decía, ¿ves? Y claramente se ve acá una consolidación perfecta. ¿Okay? Entonces, como está dentro de esa caja, no identificamos ni shock ni boss. Una vez que rompa la caja y establecemos que ya hay una dirección más clara, como en este caso vemos que es alcista, es cuando comenzamos a marcar nuestros shocks y nuestros boss. ¿Ok? Fíjense acá. Acá. Ok. Fíjense entonces. Ya aquí tengo una aparente dirección más clara. Veo que tengo un alto más alto. Sí, este es más alto que el anterior. Tengo un bajo más bajo y un bajo más bajo. Quiere decir que entonces aquí tengo un cambio de estructura. Puedo decir que es un shock. Vamos a llamarlo un shock. ¿Por qué? Porque parecía alcista. ¿Se dan cuenta? Parecía alcista. Pero de hecho, si podemos marcar aquí, hay pequeña estructura. Entonces parecía alcista, pero no fue así. Me rompió la estructura y me hizo un shock. Luego, esto es una posible cambio de estructura. Recuerden que el shock significa eso, posible. No significa que vaya a ser así. Y fíjense que aquí me rompe este alto que no debió serlo si quería continuar bajista. Es decir, si quería continuar siendo un boss. Como no lo hizo, tenemos un nuevo shock. Y Gabriel, ¿cómo es que de un shock a otro shock? Sí, porque aquí me hizo un cambio de estructura o posible cambio de estructura. No lo hizo y por lo tanto ahora me hizo un nuevo rompimiento de estructura y hace un shock. Cuando hace el primer rompimiento, ese es el que nosotros llamamos un shock. ¿Ok? Acá vamos a ver, fíjense acá esto. Uy, por poquito, pero lo hizo. ¿Ok? Los detalles son importantes. Entonces esto es un boss. ¿Por qué? Porque me confirma que quiere seguir o me confirma el cambio de estructura a alcista. ¿Okay? Aquí tenemos un nuevo rompimiento y aquí tenemos otro boss y aquí tenemos otro boss. ¿Okay? Entonces ya automáticamente yo determino que esto es alcista. ¿Okay? Entonces espero que haya quedado claro el concepto de los shocks y los boss. Recuerden, el primer cambio de estructura es lo que llamamos un shock y luego los demás rompimientos estructurales llamamos un boss.
Es importante que practiquen esto, no se queden solo con la clase, vayan a TradingView, yo les estoy dejando el link en la descripción, al igual que mi cuenta en TikTok e Instagram, al cual pido que te suscribas y me sigas para seguir aportando contenido de valor para ustedes y puedan convertirse en traders rentables. No olviden darle un me gusta, dejar un comentario, cuáles son tus dudas, preguntas y cuáles quieres que sea la próxima clase. Es importante que manejemos estos conceptos, que los practiques, que vayas a tu TradingView y los ejecutes. Puedes escribirme, dejarme un comentario acá por Instagram, por Telegram, únete a nuestro canal para que comencemos a crear esa comunidad de traders rentables y podamos apoyarnos entre todos. ¿Okay? Voy a dejar los links de cada uno de ellos en la descripción para que te suscribas. Esto es todo por el día de hoy en esta segunda clase. La próximo fin de semana estaré subiendo la tercera clase, ¿ok? Hasta llegar a la estrategia, que es la intención, pero es necesario manejar estos conceptos. Que tengan un excelente día, chicos, mucho éxito y no olviden suscribirse y dar like a este video. Bye bye.